Hay algo extremadamente extraño en la historia de los 5 panes y los 2 peces, y casi nadie lo vio porque mientras todos estaban preocupados por la comida, Jesús estaba pensando en otra cosa. Y eso cambia completamente la forma en que entiendes la fe. Pero espera, porque esto no empieza con un milagro, empieza con un problema, con presión, con ansiedad, con escasez, como la vida de muchísimas personas hoy. Imagínate la escena. Miles de personas hambrientas, cansadas, esperando una respuesta. Y los discípulos empiezan a hacer lo mismo que hacemos nosotros cuando la vida nos golpea. Calcular, no alcanza, no se puede, no tenemos suficiente. ¿Qué son 5 panes y 2 peces para tanta gente? Ahora escucha esto con atención. Esa frase no era solamente una observación, era una declaración de identidad, porque la escasez siempre habla igual y quizá tú no lo notas. Pero muchas personas llevan años profetizando miseria sobre sí mismas. Nunca tengo dinero, todo me sale mal, yo no nací para eso, a mí nadie me ayuda, siempre pierdo. Y después se preguntan por qué su vida no cambia. Pero aquí viene la parte más importante. Jesús jamás respondió a la escasez, no discutió con ella, no la alimentó, no la enganchó emocionalmente. Simplemente giró al Padre, levantó el pan y dio gracias, como si el milagro ya hubiera ocurrido. Y aquí es donde mucha gente no entiende nada, porque humanamente eso parece locura. ¿Cómo das gracias cuando todavía no tienes resultados? ¿Cómo hablas de abundancia cuando apenas sobrevives? ¿Y cómo mantienes la fe cuando todo alrededor parece derrumbarse? Porque Jesús estaba operando desde otro estado mental, y esto que voy a decirte puede incomodarte a muchas personas. La mayoría cree que la fe es repetir palabras, pero no. La fe verdadera es un estado interno, porque tu subconsciente no escucha solamente lo que dices, escucha lo que sientes mientras lo dices. Y eso es demasiado profundo, porque puedes decir, todo estará bien, pero si por dentro estás dominando por miedo, tu mente recibe miedo. Puedes repetir, voy a prosperar, pero si emocionalmente sigues sintiendo pequeño, tu sistema nervioso sigue obedeciendo a la escasez. Y esto no solamente es espiritual, también es neurológico. Hola, soy tu coach con programación neurolingüística, Eli Callejas, y una de las cosas más fuertes que he aprendido trabajando con personas es que el cerebro no distingue completamente entre una experiencia real y una experiencia emocionalmente intensa, imaginada. Por eso, cuando recuerdas un momento doloroso, tu cuerpo vuelve a reaccionar, tu pecho cambia, tu respiración cambia, tu energía cambia, aunque el evento ya hubiera terminado. Ahora imagina el poder de esto. Si el miedo puede programarte, la fe también. Y quizá por eso Jesús dio gracias antes del milagro, porque primero creó la abundancia dentro de sí y después apareció afuera. Escucha esto, los discípulos estaban viendo panes, Jesús estaba viendo posibilidades, los discípulos estaban reaccionando a las circunstancias, Jesús estaba respondiendo desde la convicción. Y aquí viene algo que puede dolerte. Muchas personas no fracasan por falta de talento, fracasan porque su entorno les enseñó a pensar desde la limitación. Y lo peor es que muchas veces quienes más matan tus sueños son las personas más cercanas, personas que te aman pero no pueden imaginar una vida diferente porque ellas mismas dejaron de creer. Y quizá eso fue exactamente lo que pasó en este momento. Los discípulos no podían imaginar abundancia porque estaban hipnotizados por lo visible, y eso sigue pasando hoy. La gente mira su cuenta bancaria y decide cuánto vale, mira su pasado y decide cuánto puede lograr, mira sus errores y decide cuánto merece. Pero Jesús actuó como si las leyes de la limitación no tuvieran la última palabra. Y aquí es donde todo cambia, porque la verdadera fe no es negar la realidad, es negarte a aceptar que la realidad actual sea permanente. Escucha esto otra vez. La verdadera fe no es negar la realidad, es negar creer que lo que ves hoy define tu destino. Si esto te está resonando contigo, quédate hasta el final del bloque, porque voy a mostrarte por qué muchas personas oran, afirman, decretan, visualizan y aún así su vida nunca cambia. Y si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque lo que viene te va a volar la cabeza. ¿Por qué muchas personas llevan años orando y nada cambia? Y no lo dicen, pero por dentro están decepcionadas. Porque hicieron ayunos, porque repitieron afirmaciones, porque fueron a congresos, porque escucharon predicciones,
porque visualizaron o porque decretaron y aún así siguen sintiendo vacío, sintiendo miedo o sintiendo escasez o sintiendo que algo no se mueve. Aquí es donde nace una pregunta peligrosísima. Y si el problema no es que Dios no te escucha, si el problema es que la mayoría nunca entendió lo que realmente es la fe, porque escucha esto, repetir palabras no transforman una vida y Jesús lo sabía. Por eso, cuando oraba, no hablaba como alguien desesperado, hablaba como alguien conectado y eso cambia todo porque mucha gente usa palabras, pero su cuerpo está gritando otra cosa. Dicen, todo está bien. Cuando duermen dicen, no confío, viven ansiedad, viven, no creo en la abundancia, pero cada gasto les produce terror. Y aquí viene algo fuerte. Tu subconsciente no aparece por lógica, aprende por repetición emocional. Por eso los traumas duran años, no porque el evento siga ocurriendo, sino porque la emoción quedó grabada. Y esto puede explicar por qué tantas personas viven atrapadas en ciclos que odian, porque aunque quieran cambiar emocionalmente, siguen viviendo en el pasado. Y aquí es donde entra algo impresionante que decía el texto de Jesús. Repitió las mismas palabras 3 veces, y eso no fue casualidad, porque la repetición crea profundidad mental, la repetición crea identidad y la repetición crea programación. Ahora entiende esto. La mayoría repite miedo todos los días sin darse cuenta. No puedo, está difícil, todo está caro, seguro algo sale mal, la vida es dura. Y después se sorprenden de vivir agotados emocionalmente, porque las palabras no son solamente sonidos, son instrucciones internas. Y lo más peligroso es que muchas veces las personas hablan desde lo automático, ni siquiera son conscientes de cómo se destruyen a sí mismos. Por eso hay personas que llevan años diciendo, yo siempre fracaso, y convierten esa frase en una identidad. Y aquí es donde quiero que pongas muchísima atención, porque hay 3 tipos de palabras. Las primeras son palabras vacías, las palabras sin emoción, sin intención, sin presencia. La mayoría vive ahí, hablan por hablar, prometen por prometer, oran por costumbre, pero nada cambia porque no hay energía emocional detrás. Las segundas son palabras destructivas y estas son las más peligrosas, porque están cargadas de rabia, envidia, resentimiento, queja, victimismo, y aunque muchas personas creen que están atacando a otros, realmente están intoxicando su propio sistema nervioso, porque cada palabra amarga deja una huella emocional. Y después vienen las terceras palabras constructivas, las que edifican, las que inspiran, las que encienden esperanza. Y aquí está el misterio: las personas más influyentes de la historia entendían el poder emocional de las palabras. Jesús hablaba con convicción, no hablaba desde la duda, y por eso impactaba tanto, porque la gente no solamente escucha palabras, sentía certeza. Quizá eso es lo que muchas personas han perdido hoy, la certeza, porque crecieron escuchando, no sueñes tanto, eso no es para ti, ubícate, sé realista, y lentamente el miedo reemplazó la visión. Pero quiero decirte algo que puede cambiarte. Tu mente está escuchando todo lo que dices, todo, incluso cuando hablas jugando. Por eso hay personas que viven años diciendo, estoy muerto, soy un desastre, nunca salgo adelante, y su cuerpo empieza a obedecer esa narrativa, porque aquellos que repites emocionalmente, tu mente lo convierte en verdad. Escucha esto otra vez: aquello que repites emocionalmente, tu mente lo convierte en verdad. Y quizá por eso Jesús insistía, quizá por eso Hebreos dice, mantengamos firme la esperanza, quizá por eso Tito dice, insiste con firmeza, porque la fe no se trata de decidir algo una vez, se trata de sostenerlo, una visión, aunque el mundo visible todavía no cambie. Y aquí es donde la mayoría abandona porque quieren resultados rápidos, pero la verdadera transformación ocurre primero invisible y después visible, como una semilla. Primero crece debajo de la tierra y aunque no ves nada, la vida ya comenzó. Y tal vez eso está pasando contigo ahora mismo. Tal vez crees que no está ocurriendo nada, pero internamente ya comenzó un cambio. Y si esto te está resonando, quiero que hagas algo. Escucha este video más de una vez, porque hay mensajes que no solamente se entienden, se reprograman. Y en el siguiente bloque voy a mostrarte algo todavía más importante, porque muchas personas están pidiendo milagros mientras su identidad sigue completamente conectada a la escasez. Y si el verdadero problema no es lo que te falta, sino la identidad desde la que estás viviendo, piénsalo.
Hay personas que aunque ganen más dinero siguen sintiendo escasez, aunque encuentren amor siguen sintiendo abandono, aunque oren siguen sintiendo miedo. ¿Por qué? Porque cambiaron circunstancias, pero nunca cambiaron su mundo interno. Y esto conecta directamente con lo que Jesús hizo frente a los 5 panes y 2 peces, porque mientras todos miraban el exterior, Jesús estaba trabajando primero en el interior. Y aquí viene algo que puede volarte la cabeza. La mayoría de personas quieren manifestar una vida nueva sin abandonar la identidad vieja. Quieren abundancia, pero piensan como escasez. Quieren paz, pero se alimentan de ansiedad. Quieren milagros, pero viven obsesionados con los problemas. Y aquí está el misterio. Tu mente subconsciente siempre intenta confirmar la identidad que cree que eres. Por eso hay personas que incluso cuando algo bueno les pasa lo arruinan, porque internamente no se sienten merecedoras. Y esto es más común de lo que imaginas. Personas que consiguen una oportunidad y se autosabotean, que encuentran una relación sana y empiezan a desconfiar, empiezan a prosperar y sienten culpa, porque emocionalmente siguen programadas para sufrir. Y aquí es donde lo de Jesús toma profundidad impresionante, porque Jesús actuó como si la abundancia ya fuera natural para él. No reaccionó desde la desesperación, respondió desde la certeza. Y eso cambia absolutamente todo, porque la mente humana siempre se mueve hacia aquello que considera familiar, aunque sea doloroso. Por eso muchas personas vuelven una y otra vez a relaciones tóxicas, hábitos destructivos, pensamientos negativos, carencia emocional, porque el cerebro ama lo conocido, aunque lo conocido destruya tu vida. Y esto tiene una explicación neurológica muy fuerte. Tu subconsciente crea patrones automáticos para ahorrarte energía. Por eso haces muchas cosas sin pensar, manejar, cambiar, reaccionar, hablar, pero también automatiza emociones, miedo, inseguridad, ansiedad. Y aquí viene el problema. Muchas personas llevan años viviendo en supervivencias que ya no saben vivir en paz. El caos se volvió normal, la preocupación se volvió su identidad y quizá por eso cuando algo bueno está por llegar se sienten incómodos, porque su sistema nervioso fue entrenado para esperar problemas. Escucha esto, no siempre atraes lo que quieres. Muchas veces repites lo que emocionalmente consideras familiar y eso explica por qué algunas personas oran por abundancia, siguen tomando decisiones desde el miedo, porque su identidad sigue conectada a la escasez. Y entra algo poderosísimo. Cuando Jesús dio la espalda a la circunstancia, eso fue impresionante, porque la mayoría vive hipnotizada por lo invisible. Si el banco está vacío, entra miedo. Si alguien los rechaza, sienten que no valen. Si algo sale mal, creen que su vida se acabó. Pero Jesús actuaba como si la realidad visible no tuviera la última palabra. Y eso es fe viva, sino negarte a permitir que el problema defina tu identidad. Y probablemente aquí está uno de las mayores batallas humanas, la guerra entre lo que ves y lo que decides creer, porque el entorno siempre intentará convencerte de que eres limitado. La gente proyecta sus propios miedos. Se puede ser realista, confórmate, así es la vida. Pero escucha esto, los grandes cambios de la historia siempre comenzaron con personas que se atrevieron a sostener una visión diferente antes de verla materializada. Y quizá eso es exactamente lo que Jesús estaba enseñando. Primero creer, después ver, primero sentir, después tocar. Primero crear dentro, después manifestar fuera. Y aquí viene algo muy fuerte. El cuerpo no sabe la diferencia entre una amenaza real y una amenaza imaginada repetidamente. Por eso las preocupaciones te agotan, por eso la ansiedad te consume, porque tu sistema nervioso cree que el peligro sigue presente. Ahora imagina lo contrario. Imagina sostener diariamente emociones de esperanza, certeza, gratitud, visión y propósito. Poco a poco tu cerebro comienza a crear nuevas conexiones, nueva percepción y nueva identidad, nuevas decisiones y entonces empiezas a notar oportunidades que antes ignorabas. No porque aparecieran mágicamente, sino porque tu mente dejó de afirmar únicamente escasez y quizá por eso tantas personas viven rodeadas de oportunidades, pero nunca las ven porque la mente encuentra aquello para lo que fue entrenada. Si durante años entrenaste tu mente para encontrar problemas, adivina qué va a seguir viviendo, problemas. Pero si comienzas a entrenar para encontrar posibilidades, tu realidad empieza a cambiar, no de golpe, no de magia, no de la noche a la mañana,
pero sí profundamente. Y aquí quiero decirte algo muy personal. Tal vez nadie te enseñó esto o tal vez creciste rodeado de miedo o de limitación de personas heridas y aún así todavía tienes el poder de reprogramar la historia que repites sobre ti mismo, porque tu pasado puede explicar, pero no tiene permiso para definirte. Escucha esta frase porque puede cambiarte. La vida que deseas no comienza cuando cambian las circunstancias, comienza cuando cambias la identidad desde la que reaccionas a ellas. Y en el siguiente bloque voy a mostrarte algo todavía más peligroso, porque hay palabras que literalmente están destruyendo la energía, la paz y el futuro de millones de personas sin que se den cuenta. Personas que están destruyendo su vida con palabras que dicen todos los días. Y lo más fuerte es que ni siquiera se dan cuenta, porque creen que solamente están hablando, pero no están programando. Si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque lo que viene te va a volar la cabeza. Quizá esto te ha pasado, te levantas cansado, ves la mala noticia, algo sale mal y automáticamente dices, qué mala suerte tengo, todo me sale mal, mi vida es un desastre, como si fueran frases normales, pero aquí viene algo peligrosísimo. Tu mente subconsciente escucha cada palabra con una instrucción emocional, cada palabra y conecta con lo que te dije, las tres tipos de palabras, las vacías, las destructivas y las constructivas. Pero antes de entrar ahí, quiero que pienses algo, porque hay personas que entran a un lugar y automáticamente baja la energía de todos y otras que llegan y parecen iluminar el ambiente. No es casualidad, palabras cargan emoción, intención, frecuencia emocional y aunque mucha gente se burle de esto, todos los han sentido alguna vez. Todos hemos conocido personas que viven quejándose, personas que todo el tiempo hablan de enfermedad, problemas de miedo, de tracción y de crisis. Y después dicen, no sé por qué me siento tan agotado o por qué las palabras no salen solamente de tu boca, también regresan al sistema nervioso. Escucha esto con muchísima atención. Cada palabra que dices también la escucha tu cuerpo y quizá por eso muchas personas viven emocionalmente enfermas, porque llevan años hablando con enemigas. Soy tonto, no sirvo, nunca puedo, todo me sale mal y lo repiten tantas veces que el cerebro deja de cuestionarlo. Y aquí entra algo impresionante. El subconsciente aprende por repetición emoción. Por eso las palabras cargadas de dolor se graban más profundo y esto explica algo muy fuerte. Hay personas que todavía siguen obedeciendo frases que escucharon desde la infancia. No soy suficiente, llegarás lejos, tú siempre arruinas todo. Imagínate el impacto de escuchar estas durante años. Ahora entiende esto, muchas veces no estás peleando contra el presente, estás peleando contra una programación emocional antigua y quizá por eso Jesús hablaba con tanta intención, porque entendía el poder creador de las palabras. Y aquí viene algo brutal, la mayoría de personas habla desde la reacción. Jesús hablaba desde la convicción, la mayoría habla desde el miedo. Jesús hablaba desde la certeza, la mayoría repite lo que ve. Jesús declaraba lo que creía y eso cambia completamente el resultado, porque las palabras no solamente describen tu realidad, también moldean la forma en la que interpretas. Y aquí viene el problema más grande de todos. Hay personas que viven atrapadas en conversaciones vacías, hablan por hablar, se despiertan viendo noticias negativas, se rodean de chismes, críticas, se quejan, se burlan, consumen contenido tóxico y lentamente eso empieza a moldear su percepción del mundo, porque el cerebro filtra la información según aquello que más escucha. Y esto tiene un nombre en la neurociencia, el sistema reticular activado, que básicamente funciona como un filtro mental. Si constantemente hablas de miedo, tu cerebro buscará más razones para tener miedo. Si constantemente hablas de fracaso, tu mente encontrará evidencias de fracaso. Pero si comienzas a hablar desde la visión, posibilidad de esperanza, gratitud, tu percepción empieza a cambiar. Muchas personas no viven en la realidad, viven en la narración que repiten sobre la realidad. Escucha esto, no vives solamente de lo que te pasa, vives en la historia que te repites sobre lo que te pasa. Por eso dos personas pueden atravesar el mismo problema y una salir adelante y otra hundirse. Porque una interpreta dolor como condena y la otra interpreta como proceso. Quizá por eso Romanos dice, ninguna condenación hay, porque hay personas que llevan años condenados mentalmente y no hay cárcel más peligrosa que la mente programada para atacarte a sí misma. Aquí quiero tocar algo delicado. Muchas personas creen que hablar bonito es negar la realidad, pero no. La fe no niega el problema, la fe decide qué versión de la historia va a alimentar, porque aquello que alimentas emocionalmente crece.
y aquello que repites constantemente se fortalece. Por eso hay personas que llevan años fortaleciendo ansiedad sin darse cuenta, repitiendo miedo, repitiendo derrota, escasez, pues sienten que la vida pesa demasiado, claro, porque el cuerpo no fue diseñado para sostener negatividad constante. Y aquí viene una pregunta incómoda. Si escuchas palabras negativas de otras personas, puede destruirte. ¿Te imaginas el daño de escuchar negatividad de ti mismo todos los días? Ahora entiendes por qué la palabra importa tanto, porque puedes construirte o destruirte, puede levantar tu energía o hundirte emocionalmente, puede despertar tu visión o apagar completamente tu esperanza. Ya por eso las personas más fluyentes de la historia sabían hablarle al corazón, no solamente a la mente, porque las palabras correctas pueden despertar una identidad dormida. Tal vez eso está pasando contigo ahora mismo. Tal vez llevas años hablándote desde el dolor. Hoy estás empezando a escuchar diferente. Si esto resonó contigo, haz algo simple. Empieza a observar cómo hablas cuando nadie te escucha. Que ahí, en esas conversaciones invisibles, muchas veces se está creando tu futuro. Quédate hasta el siguiente bloque porque voy a mostrarte por qué muchas personas dicen tener fe, pero siguen viviendo completamente en el miedo. Hay algo que casi nadie dice sobre la fe y cuando lo entiendas te das cuenta por qué tantas personas oran pero siguen atrapadas en la misma vida. Porque seamos honestos, hay gente que dice tener fe pero vive paralizada, dice confiar pero no toma decisiones, dice creer en abundancia pero vive escondiéndose de las oportunidades, dice que Dios abrirá puertas pero nunca toca ninguna. Y aquí viene la parte incómoda, eso no es fe. Eso es una esperanza disfrazada de espiritualidad. Y sé que esto puede incomodar a muchos, porque durante años nos enseñaron que fe era solamente esperar, pero cuando miras la vida de Jesús, ves otra cosa completamente distinta. Jesús no solamente creía, actuaba, caminaba, hablaba, se movía, tomaba decisiones, porque la fe verdadera siempre produce movimiento. Y aquí es donde Santiago decía, la fe sin obras es una fe muerta. Muerta, no débil, no pequeña, muerta. Por la fe auténtica cambia la manera de actuar antes de que cambie la realidad. La mayoría quiere evidencia primero para después moverse, pero la fe funciona al revés. Primero avanzas, después entiendes, primero das el paso, después aparece el camino. Y aquí viene algo que puede cambiar completamente tu vida. Tu subconsciente no cree lo que dices, cree lo que haces repetidamente. Escucha eso otra vez. Tu mente no se convence por discursos, se convence por acciones repetidas. Por eso hay personas que dicen, voy a cambiar, pero siguen haciendo exactamente lo mismo. Misma rutina, mismos pensamientos, mismos hábitos, mismas personas, mismos miedos. Y después dicen, no entiendo por qué mi vida no cambia, porque tu identidad actual siempre intenta protegerte a lo conocido, aunque lo conocido te destruya. Y esto tiene una explicación neurológica muy fuerte. El cerebro busca ahorrar energía, o sea, en simple palabras, es huevón. Por eso automatiza patrones y cuando llevas años viviendo desde el miedo, la mente convierte el miedo en zona segura, aunque sea dolorosa. Por eso mucha gente vive una vida nueva, pero emocionalmente sigue aferrada a la vieja. Quiere abundancia, pero toma decisiones desde la carencia. Quiere amor, pero sigue reaccionando desde las heridas. Quiere paz, pero alimenta ansiedad todos los días. Y aquí es donde la fe real comienza a incomodar, porque la fe no solamente cambia lo que esperas, cambia lo que toleras. Cuando alguien empieza a transformarse de verdad, ya no puede quedarse cómodo en ciertos ambientes, ya no soporta conversaciones vacías y ya no soporta negatividad constante y ya no soporta seguir destruyéndose lentamente, porque su identidad empezó a cambiar. Y eso da miedo, muchísimo miedo, porque la transformación real no solamente te pide creer diferente, te pide convertirte en alguien diferente. Y quizá eso tantas personas abandonan justo antes el cambio, porque sienten incomodidad y creen que algo está mal. Pero muchas veces la incomodidad no significa que estés perdiendo, significa que estás dejando atrás una versión antigua de ti. Y aquí viene algo brutal. Todos los milagros de la Biblia comenzaron con movimientos humanos. Moisés levantó la vara, David lanzó la piedra, Pedro salió de la barca. Siempre hubo acción. Siempre hubo también un paso incómodo, porque la fe verdadera no es pasiva, la verdadera colabora. Y quizá esto explica por qué muchas personas llevan años esperando señales, mientras la vida esperas que ella se mueva primero. Aquí quiero aterrizar esto a algo muy real.
Hay personas que dicen, quiero cambiar mi vida financiera, pero nunca estudian, nunca aprenden, nunca se exponen, nunca intentan algo nuevo. Entonces no es falta de sueños, es miedo disfrazado de prudencia. Otros dicen, quiero sanar emocionalmente, pero siguen rodeados de lo mismo que los rompe. Siguen alimentando recuerdos dolorosos, siguen hablando desde el victimismo, siguen viviendo desde las heridas. Y aquí es donde la fe deja de ser teoría y se convierte en transformación real, porque creer algo puede actuar contrario y crear conflicto interno. Y el subconsciente detecta esa contradicción. Por eso hay personas agotadas emocionalmente, porque una parte de ellas quieren crecer, pero otra quieren aferrarse a sobrevivir. Y eso consume demasiada energía mental. Ahora entiende esto, Jesús no esperaba desde la desesperación, esperaba desde la certeza. Y mientras esperaba, actuaba, hablaba, caminaba, enseñaba, servía, avanzaba, porque una fe viva siempre produce movimiento. Quizás es la razón por la que tu vida se ha sentido determinada, o es porque llevas tanto tiempo esperando sentirte listo, pero nadie se siente completamente listo. La mayoría de personas quieren transformar su vida avanzando con miedo, avanzando con dudas o sin garantía o sin entender todo, pero avanzaron. Y ahí justamente es donde muchas veces ocurre el milagro, porque el universo, la vida, Dios, como quieras llamarlo, responde diferente cuando alguien actúa desde convicciones profundas. Escucha esta frase porque puede quedarse contigo muchísimo tiempo. La verdadera fe no elimina el miedo, te enseña a moverte a pesar de él. Y quizá eso es exactamente lo que Jesús quería enseñar con los 5 panes y 2 peces. No mirar lo suficiente, sino actuar conectado con una visión más grande. Si estás listo para reprogramar tu mente, en el primer mensaje fijado me puedes contactar. Y recuerda suscribirte porque en el siguiente video te voy a volar la cabeza. Y recuerda, el que domina a otros es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es poderoso. Bye.